dicen a la hermana Olga. Amén. Unos 30, no, es la otra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, esta tarde, permítenos compartir la palabra con sabiduría, con autoridad, con la unción que da tu Espíritu Santo. Bendícenos, Señor. Háblanos, por favor, que podamos ser edificados y consolados y exhortados en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo suplicamos, mi Señor, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. Bien, hermanos, hemos estado hablando sobre el verdadero ayuno. Y fíjense que cada vez que estudiamos este tema, encontramos algunos puntos muy importantes. Habían razones por las cuales el pueblo de Israel ayunaba. Las razones de Israel para ayunar eran diversas, eran por lo menos 7. Se preparaban antes de recibir un mensaje de Dios, ayunaban antes de ir a cumplir una misión especial de Dios también, con motivo de la muerte de un ser querido, para conmemorar catástrofes nacionales, cuando iban a implorar la ayuda de Dios o querían discernimiento o perdón, hermanos, también ellos ayunaban. Pero resulta que el Señor, hubo ayunos que no le gustó o no le agradó al Señor, no se deleitó el Señor en sus ayunos. Entonces de ahí surgió este tema, los falsos ayunos, donde hablamos de Jezabel, cómo ella ayunó para poder acusar a... Ándale, si me ayuda ahí, hermano Julio, mientras ahí el hermano Julio se lo da, es para ir, ya tú sabes cómo, a lo mejor algún hermano te puede ayudar ahí, mientras escuchamos la palabra. El ayuno que Jezabel hizo, hermanos, el ayuno ciego, el ayuno sin revelación, y así todos los ayunos que vemos aquí, el por interés, el opresor, el contencioso, el deprimente, el imprudente, el absurdo. Todo esto, hermanos, usted lo recibió ahí en su celular, y si usted, ¿verdad? Yo se lo doy así para que usted lo investigue y lo lea y pueda encontrar ahí por qué eran falsos ayunos. Entonces el Señor dice en Isaías 58, 6 y 7, ¿no consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo? ¿No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar? ¿No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quien es tu propia carne? Entonces, esto lo pasamos de esta forma como un tipo de esquema. Aquí encontramos pues 4, 5, 6, 7, 8 características del ayuno que a Dios le agrada. 8 características del ayuno en el que Dios se deleita, hermano. Amén. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de compartir tu pan con el hambriento. Ya el miércoles hablamos un poco de ello. El ayuno, hermanos, tiene que ver con la palabra abstinencia. La abstinencia, en este caso, es de ser, ¿cómo le podríamos llamar, hermanos? Si usted, por ejemplo, está comiendo pan y usted se acerca a un hambriento, una persona que tiene hambre, no un hambriento, una persona que tiene hambre y usted lo ve que se le queda viendo, ¿cómo se le llama si no le da? Codo. Egoísta. ¿De qué otra manera? Duro, agarrado, tacaño,
así le decía, ¡hala, cómo eres! Ah, pero no, wow, wow. Sí, así dice. Y no quieren que le quite su hueso, ¿verdad? Pero fíjense que dijo alguien, ¿qué cosa es un mendigo? Dijo alguien, ¿cómo se dice, mendigo o mendigo? De las dos formas, dijo el otro, porque mendigo es el que pide comida, es el que no tiene para comer. Y el mendigo, el que no le da, dice. El que no le da, dice. Entonces, hermanos, el ayuno significa abstinencia. Eso significa abstenernos de nuestros propios deleites. A veces abstenernos de algunos deleites, hermanos, en el que yo podía comer, no sé, bien rico y sustancioso, o no sustancioso, así es, bastante. Pero si yo o veo que hay una necesidad en un hermano o en una persona, mi corazón o el corazón de la iglesia no debería mantenerse indiferente, sino que tendría que compartir el pan con el alimento. ¿Ok? El ayuno es entonces atender las necesidades de los demás, es decir, dar de comer literalmente a quien no tiene, de manera que se cubra su necesidad física. Y cuando hablamos de eso, hermanos, estamos hablando, incluyendo el rebusco. Nosotros en la iglesia, gracias a Dios, no lo digo por mí ni porque yo sepa bastante, no, sino porque cuando comenzamos en esta cobertura de Benecer, nos dijeron y me empezaron a enseñar que los ingresos de la iglesia no son todos para el pastor, sino que el pastor debe apartar el diezmo de diezmo, debe apartar también el rebusco, el 5%, al principio era el 2%, pero fue creciendo un poquito la finanza, entonces sacamos el 5% y de ese 5% se va guardando y se va guardando y de ahí surge una necesidad, sabemos de una necesidad y sacamos de ahí 500, 1000, 1500, dependiendo qué tan grave o tanta sea la necesidad de la otra persona. Hermanos, si es de la congregación, y también se toma de este rebusco. Este rebusco es el que usted trae. Sí hay, poquito pero hay. Eso, hermano, el rebusco, usted mire, de lo que le ingresa a usted, saque 50, 30, 20 pesos y compra un aceite pues, o manteca, diría la hermana Cándia, que se cocina también con manteca. Usted quiere traer ¿cómo se llama? Pasta para hacer caldo. Y usted, hermano, trae café. Entonces nosotros practicamos el rebusco a nivel iglesia, a nivel personal. Usted debe aprender, hermanos, a atender las necesidades de los demás. Yo sé que usted tiene necesidad, que tiene familia que necesitan también, pero esa es la labor de la iglesia también. ¿Ok? Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La fe sola. Tiene que haber fe y tiene que haber obras. Y ahí hay un detalle, ¿verdad? Porque Pablo decía que nosotros somos salvos por la fe, no por las obras. Y Santiago dice que nosotros somos salvos
somos salvos por la fe, pero también por las obras. Eso cómo lo podemos analizar o en qué orden lo podemos poner. Nosotros, hermanos, somos salvos por la fe, pero después de ya ser salvos debemos hacer buenas obras. No para ser salvos, ¿sí? Micro. Para que no se gloríe. Sí, entonces por eso yo veo que acá Santiago dice que también fe y obra. Las dos Pero juntas. la obra no es para que nosotros nos gloriemos, ¿sí? Sino es la fe nada más. Así es. Es que, mire, yo considero que a veces nosotros cometemos un error. Digo yo, el Señor habló de que hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿Me entienden? Os decía el hermano hace ratito de tratar bien a nuestra familia, tratar bien a los nuestros. Y eso hay que hacerlo, sin dejar de ofrendar o de diezmar. Allá, mija, allá con el hermano William. Sí. Las obras son un complemento pues de la fe. Amén. O sea, es el resultado de la fe. Amén. Pero o sea, las dos son buenas, pero más bien, primero, la prioridad es la fe. Exacto. Y como resultado de la fe, pues tiene que haber obras, pues, pero no pueden ir una despegada de la otra. Porque, por ejemplo, obras, el Chapo Guzmán hacía buenas obras. Sí. ¿Ah? Y hacía, y por eso muchos pueblos allá donde él es, lo encubren y hablan bien de él. Pero, ¿de qué le servía a Chapo Guzmán si era pecador? No tenía Sí. fe. ¿Ah? Claro. Ese. Muy bien. Es, hermano, es la evidencia. Las obras son la evidencia de que tenemos fe, ¿verdad? Entonces, usted y yo estamos llamados a ayunar, porque si usted, por ejemplo, se abstiene usted puede comprarse un pollo, puede comprarse algo para comer, para alimentarse, pero cuando comparte, hermanos, con otros, usted está ayunando. Está absteniéndose de un beneficio por bendecir a alguien. Santiago 2:15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, fíjese cómo dice, del mantenimiento de cada día, no de una ofrendita de vez en cuando, tiene la necesidad de mantenimiento de cada día. Dios no lo quiera, jamás. Pero alguien se enferma y no puede caminar y no puede trabajar y no puede hacer nada y no tiene ingreso y no tiene familia, porque dice la Biblia, ¿verdad?, que los hijos deben hacerse cargo de sus padres. Así lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero hermanos, y si no tiene familia, si es solo o sola, entonces ahí la iglesia tiene una demanda de parte del Señor de atender esa necesidad. Entonces, si alguno ve esa necesidad, sí, exacto. Ahí entra el punto de los huérfanos, de las viudas. Y dice que si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, Dios te va a bendecir, hermano. Tú ten fe. Y lo mandamos así, ¿ah? Pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecho? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces yo en este mensaje me voy a enfocar, aunque ya lo hemos hablado, me voy a enfocar al rebusco, en parte. Usted tiene fe, ya tiene a Cristo en su corazón, ya usted es salvo. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacerle para ayudar a otros? Porque usted no lo sabe. Usted cuando da sus diezmos y su ofrenda,
yo como pastor tengo que apartar de ahí. Y eso lo hace la secretaria. Y dice, de aquí tengo que sacar 5%. Si entró 1,000 pesos, ¿cuánto sería? 50 pesos, ¿no? No, el 5%. 50 pesos, ¡zas! Y la otra semana 50 pesos. Y llega el momento, hermano, en que hemos tenido 2,000, 3,000, 5,000 para ayudar al que verdaderamente lo necesita, ¿ah? No al que tiene. Mire, imagínense que uno que tiene esposo, que tiene papá, que tiene hijos, venga, pastor, no me puede ayudar con eso. Es como que ahí no aplica, ¿verdad? Pero ¿qué le parece que hay alguien que sí lo necesita? Entonces la iglesia, el pastor, pero la iglesia también debe contribuir y aplicar aquí, hermano. A eso se le llama en la Biblia, en este texto, ayuno. Se debe hacer como si fuera el Señor Jesucristo a quien se da de comer. Mateo 25:35, vamos a leerlo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Apartaste una parte de tus ingresos, de tu mercancía, y la trajiste a la iglesia. Me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Imagínense, hermano. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Mire la respuesta del Señor. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños hace referencia a aquellos hermanos que, hermanos, no tienen la capacidad o la facilidad que tenemos algunos, ¿verdad?, de más o menos un ingreso. Amén. Y que podemos ayudar, que podemos contribuir a que no pasen necesidad algunos de nuestros hermanos. Primeramente, los hermanos en la fe. Segundo, o primeramente los hermanos, la familia, pues. Segundo, los hermanos de la fe. Y si acaso hay alguna necesidad fuera de la iglesia y que hay la oportunidad de ayudar a alguien, se hace, pero primeramente se hace con los hermanos de la fe. Porque dice aquí, pues, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. O sea que cuando lo hacemos a nuestros hermanos, cuando usted trae, hermano, algo, lo que está usted haciendo es dándole al Señor. En este caso es al revés, ¿verdad? Lo que hacía Saulo, que se le apareció el Señor Jesucristo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué le dijo? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, cuando se le hace algo a la iglesia en contra, cuando alguien habla de la iglesia, cuando alguien señala a la iglesia, condena a la iglesia, maltrata a la iglesia, no está maltratando a la gente nada más, está maltratando a Cristo, a Jesús. Entonces, cuando hacemos algo en favor de nuestros hermanos, de las hermanas o de los hermanos que tienen necesidad, como dice aquí, a mí me lo hicisteis. ¿Cuántos quieren que el Señor nos diga así? Porque hay otra parte en estos textos donde dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste, estuve enfermo y no, y todo es no. Pero ¿cuándo? Yo nunca te vi. Porque esperamos que el Señor se nos aparezca, ¿verdad?
y que al ver la necesidad, pues estamos dispuestos a darle lo que sea. Pero ¿y qué algún hermano más pequeño con necesidad, con menos ingresos, con menos capacidad, con un momento de dificultad que está atravesando, hermanos? Entonces la iglesia está facultada, la iglesia está autorizada, la iglesia está, hermanos, tiene pues la responsabilidad. Fíjese, esa palabra es fuerte, ¿ah? La iglesia tiene la responsabilidad de ayudar. Nadie dice amén. Bueno, pero sí tenemos la responsabilidad, hermano. Mire, cumplir, aparte de eso, no solamente es compartir el alimento físico que está representado ahí por el rebusco. Sí, sí sabemos lo del rebusco, ¿verdad? Todos, ok. Pero también tiene que ver, hermanos, esto de compartir el pan con el hambriento, cumplir con el mandato de ir y hacer discípulos. Primero, evangelizar. Y luego hacer discípulos por medio de la enseñanza de la palabra a todo el mundo. Pero eso le corresponde al pastor, no mis hermanos, le corresponde a la iglesia. Al pastor enseñar a la iglesia para que la iglesia haga el trabajo de ir y evangelizar y el trabajo de ir y discipular. ¿Me entienden? Hasta ahorita vamos poco a poco. Tenemos a unos hermanos allá en Libertad que están encargados de ello. ¿Cuál es la misión que ellos deben hacer? Evangelismo y discipulado. Eso es, ¿verdad? Le decía al delegado ahora que estuvimos allá en Iztapa, le decía, hermano, con lo de Villahermosa, queremos, pues ya estamos nosotros ahí poco a poco, el hermano Julio y un servidor, estamos haciendo algo, ¿verdad? Y si el Señor nos lo permite, queremos empezar un discipulado. Y eso me decía el delegado, mira, no hagas actividades, solamente contáctate una familia, un hogar, comienza el discipulado, así, y conforme a como vaya creciendo, ahí se va implantando una congregación. Entonces, es vital, hermanos, compartir el mensaje, el evangelio, dar de comer al hambriento. La gente tiene necesidad de Dios. En Libertad tenemos un hermano, una pareja. En Huacapa tenemos al hermano Alexis que está llegando los jueves a discipular. Ese es el trabajo principal. Y acá en Morelito está nuestra hermana Juliana con la hermana Sofía, por fe, ¿verdad? Entonces ahí y están discipulando los viernes. Entonces necesitamos ver esto, hermanos, como parte del ayuno. Usted puede, o estos hermanos pueden abstenerse, ¿verdad? Vamos a decir, ellos podrían venirse al templo, al culto, y no los veo aquí y los extraño, pero ellos tienen que hacer, van y lo hacen con gusto. Entonces, cumplir el mandato de ir y hacer discípulos por medio de la enseñanza de la palabra es parte importante de esto. Mire, Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id, hay que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es parte es importante en el discipulado, hermano. Y entonces dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esto es
básico. Y es una responsabilidad muy grande que tenemos, hermanos. El Señor en algún momento nos ha dicho que nos ha entregado Cunduacán, que nos ha dado, y debemos creerlo, primeramente, y segundo, hacer la obra que Él nos ha mandado. Y yo estoy viendo, ¿verdad?, que el Señor me va poniendo en mi corazón personas que van a servirle al Señor. Por ejemplo, el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, el Señor lo está dando a hermanos y hermanas porque ellos van a ser testigos, van a compartir la palabra, van a ir y van a discipular a otros. Esa es la base del mensaje. Amén. Se llama Gran Comisión. La Gran Comisión consiste en evangelismo y en discipulado. Por eso por ahí yo ahora sí me gustaría, por ahí, hermanos, les entregué la otra vez un folleto. El hermano Julio tiene por ahí unos folletos, ahí les va a entregar uno a cada uno por mientras, ya si queda, sí. Pero ese folleto, hermanos, ¿para qué es? Ese folleto representa a la iglesia, pues. Pero al reverso, usted puede encontrar 4 verdades que son importantes en el evangelismo. Y que le invito a que no tenga miedo. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. No tenga miedo de compartir la palabra. Yo creo que una de las cosas que debemos hacer es si el Señor nos dice a nosotros una palabra, creerla. ¿Verdad? Creerla. Y aparte de creerla, hermanos, llevarla a la práctica. Yo le voy a hablar a alguien. Mire, le voy a comentar esto. Cuando comenzamos la vida cristiana, yo me subí una vez a un autobús, acá rumbo a la Trinidad. Íbamos a una iglesia que hacían culto para ese rumbo. Y entonces yo me subí a San Mateo, íbamos. Y hermanos, ahí donde iba, yo vi bastante gente. Iban unos que iban atrás tomando. Y entonces el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo. Y me decía el Espíritu de Dios, levántate y predícales. Ay, Señor, pero ¿cómo le voy a predicar? Están tomando. Además traía música ¿cómo se llama? El chofer. Y a todo volumen. Que por cierto, aquí entre nos, la camioneta tiene un problema. Por si acaso usted ha escuchado al pastor que pasa por ahí y va cantando el pastor. No voy cantando. Es que resulta que se me ocurrió apagar la camioneta cuando estaba escuchando noticias. Y resulta que, hermanos, cada vez que enciendo la camioneta, empieza la música. Lo que estén pasando. Entonces, la otra vez, hermano, puros coritos tumbados iba cantando el pastor. Ayer que fuimos a Huacapa, padre, ya cuando llegamos aquí, ya venía yo cantando, llega Navidad. De verdad. Entonces, y yendo en ese autobús, el Señor dice, levántate y predica. Y entonces yo agarré, hermanos, y me puse de pie. Me agarré de un tubo que estaba ahí, levanté la Biblia y levanté la voz también y empecé a predicar. Empecé a hablarle a la gente que estaba ahí. Y entonces los que estaban tomando dejaron de tomar. Y empecé a hablarles de Cristo y de la salvación, de su poder, de su palabra. Hermanos, y usted cree que yo hice una oración para los que quisieran aceptar a Cristo. Y algunos aceptaron al Señor ahí. No importa donde sea, tenemos que predicar. Estás en tu trabajo, estás en el camino, a tu familia, a tus vecinos. Tenemos que predicar. Y hermanos, donde alguien acepte a Cristo, usted me avisa. Y entonces ahí podemos comenzar un discipulado.
¿Me entienden? Porque eso es parte importante. No se trata de hacer campañas. Qué bueno, ¿verdad? Si alguien hace campaña y le va bien, gloria, Dios lo bendiga. Pero a mí no me resultaron las campañas. Todo se me echaba a perder con las campañas. Entonces, pero el discipulado forma gente fuerte, hermano. Bueno, yo así lo veo a usted. Yo no le veo a usted que, aunque ha pasado por momentos de dificultades, hermano, yo le veo firme. ¿O no? Dígame, niéguemelo, dijo el de la película. Pero cuando no nos discipulamos, cuando no hay discipulado, la persona viene el problema y ya no, pastor, ya no sigo porque es que tengo muchos problemas. Entonces, para cumplir este mandato se necesita una iglesia apostólica que envíe a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que sean enviados a edificar el cuerpo de Cristo. Donde quiera que haya una persona, una familia que recibe a Cristo, hermanos, ahí tenemos que enviar a alguien. Siempre va, la otra vez, y yo voy viendo cómo el Señor va definiendo a algunos hermanos. Por ejemplo, el hermano Alexi, yo a él lo veo con un perfil de evangelista. Al hermano Marco lo veo como con un perfil de profeta. A la hermana Juliana la veo como un perfil de pastora. Y así el Señor nos va formando o nos va guiando. Porque, hermanos, en la iglesia se tienen que levantar esos ministerios. Al ratito vamos a ver al hermano Jesús Antonio y su esposa yendo a otro lugar, ¿verdad?, a enseñar la palabra de Dios. Luego vamos ya el hermano Marcelo también está predicando y la hermana Lucía lo está acompañando. Eso es importante, hermano. ¿Por qué? Porque se van a ir levantando, hermanos. El hermano William, me da gusto verlo aquí otra vez con nosotros, con la hermana Candy, porque ellos tienen ministerio, hermano. Tienen un llamamiento. ¿Me está entendiendo? Quiero que se ponga de pie, hermano. Yo creo que en lo que dice esta palabra, mire, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escúcheme. Escúcheme. El Señor dijo no en este aniversario, en el anterior, dijo, en este lugar es un semillero de ministerios. O sea, yo creo que no estamos formando o discipulando gente para quedarse sentado en la silla. Estamos discipulando gente para que se levante y disculpen lo que voy a decir, que no es gran cosa lo que yo hago, pero lo que yo hago, ustedes lo van a hacer. Y algunos van a hacer mejores o mayores cosas. Como dijo el Señor. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Y mayores cosas haréis vosotros. Pero el Señor, porque yo voy al Padre. Así que vamos a hacer mayores cosas. Y hermano, y no vamos a dar abasto. Mire, este lugar va a ir quedando, lo vamos a ir dejando y vamos a tener que movernos a algún lugar. A lo mejor ahí enfrente, todo ese terreno hasta atrás. O acá. No sé cómo le vamos a hacer, pero quiero que usted esté dispuesto a servir al Señor. ¿Cuántos están dispuestos a servirle al Señor? Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, tú oyes, tú escuchas, tú conoces el corazón. Conoces, Señor, la mente, el pensamiento. Conoces, Señor, las intenciones. Conoces el presente y conoces nuestro futuro. Yo, Señor, por la fe, veo una iglesia que avanza. Vengo declarando esa palabra sobre la iglesia
de Cristo, Ministerios Viva la Familia. Y yo veo una iglesia que avanza con poder, con gloria, que tiene victorias, nada que la puede detener. Veo hermanos y hermanas con armaduras de Dios, con el poder del Espíritu Santo, con la espada del Señor en sus manos, bien capacitados, bien entrenados para el servicio del Señor. El Señor te ha llamado, iglesia, para que tomes el dominio, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti. Nada ni nadie podrá detenerte. No se ha elaborado, no se ha forjado el arma que pueda destruirte. No hay nada, no hay nadie que pueda detener tu avance. En el nombre de Jesucristo, levanta tus manos ahí donde estás. En el nombre de Jesucristo, habla la palabra del Señor. Habla la palabra del Señor. Habla la palabra que el Señor ponga en tu boca. Kirabasaya maisa bascaire. Kiramakibasayae. Habla la palabra que el Señor va a poner en tu boca. Ahí en tu trabajo, en el camino, ahí en tu vecindad. Habla lo que el Señor ponga en tu boca. Porque viene un tiempo en que el Señor dice que te vas a deleitar hablando su palabra, compartiendo su palabra. Y dice el Señor que va a haber fiesta en el cielo durante todo el año, porque van a haber pecadores que se van a convertir al Señor. Va a haber gente que se va a convertir a Cristo, hijos que van a regresar a su casa, a la casa del Señor, ovejas que van a hacer vueltas al redil. El Señor tiene cosas maravillosas que hacer a través de ti, iglesia. En el nombre de Jesucristo, vengo declarando esa palabra sobre ti. Se va a levantar un ejército poderoso en este lugar. Un ejército poderoso en este lugar. Ángeles del Señor van a ir contigo. Ángeles del Señor van a ir a tu lado y van a pelear de parte tuya y van a estar contigo. No va a haber nada que pueda destruirte. Los brujos van a ser confrontados y van a ser vencidos, y algunos se van a convertir al Señor. Los ídolos van a ser vencidos, Señor. Dios trae bendiciones sobre ti, iglesia, pero esas bendiciones van a fluir hacia otras personas también. Eres bendecida para bendecir. Eres libre para libertar. Eres llena de la gloria de Dios para compartir de lo que Dios te está dando. En el nombre de Jesús, levanta tus manos así, ahí donde estás. En el nombre de Jesús, recibe de parte del Señor una unción especial. En el nombre